hermanos, un buen día, el Señor les bendiga. La lección de esta semana se titula José, príncipe de Egipto. Y la historia que nos presenta es interesante. 2 años después de que sucede el evento con el copero y el panadero y son restituidos a su cargo por causa de los sueños de la revelación de Dios a José. Ahora aparece otro sueño para interpretar, pero ahora es de Faraón. Es interesante que el copero no se acordaba de José, ¿no? Sin embargo, en el momento en que el Faraón tiene este sueño y lo comparte con ellos, sus sabios y la gente que tenía a su disposición para este trabajo, nadie da respuesta de interpretación. El copero entonces recomienda a José y Faraón lo manda a traer. Y le dice Faraón a José: yo he tenido un sueño, versículo 15, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. La respuesta de José es interesante porque él, a pesar de que Faraón le está reconociendo un favor a él estando en la cárcel, en esa condición, generalmente alguien hubiera dicho, sí, claro, yo puedo hacerle, interpretarle. Esa sería su actitud para buscar el favor de Faraón. Imagínense, solucionarle un problema a Faraón, no estaría más en la cárcel. Mas, sin embargo, no fue la posición de José. José es honesto al decir lo que dice en el versículo 16. No está en mí, no está en mí. O sea, ese atributo, ese don no es mío. Dice, Dios será el que responda a Faraón. Todo el crédito lo coloca José en Dios. Y dice, esto no es mío. Esto es de Dios. Y no lo hace esa única vez. Después de que Faraón le comenta a José, su sueño, la respuesta de José está en el versículo 28 y le dice lo siguiente, después de que Faraón cuenta su sueño: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Entonces, la respuesta de José es poner a Dios, está llamando al corazón de Faraón para que él reconozca que es Dios quien está trabajando en su vida, que es Dios que está por encima de él y le va a dar a conocer lo que él va a hacer en lo que es realmente suyo. Que Egipto no es suyo, que el mundo no es suyo, no es de Faraón, es de Dios. Dice, lo que Dios va a hacer significa Faraón no tiene ningún poder sobre esto a menos que Dios lo permita. Es interesante cómo estas expresiones y estas afirmaciones de los hijos de Dios pueden hacer ver y hacer entender a las personas que Dios está por encima de todas las cosas. Cuando cuando José interpreta el sueño de Faraón por el Espíritu Santo, no se queda solamente en cumplir lo que le fue pedido. Cuando él comprende también el problema, lo que está por venirse, entonces él también dice lo siguiente, versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, y dice de ahí en adelante qué es lo que se debe hacer para solucionar lo que se avecina, el problema que se avecina. Hay una bendición de 7 años y hay una hambruna de 7 años también. Y él da la solución, mis hermanos. Los hijos de Dios hemos de tener esa disposición para ser solucionadores, sobre todo cuando hemos pasado tiempo con el Señor. Imagínense, 17 años tenía José cuando sucedió el evento con sus hermanos, que fue echado al pozo. Y ahora, según el versículo 46 de este mismo capítulo, menciona que José era de edad de 30 años cuando esto aconteció. 13 años
en que José, aparte de su padre, aparte de su familia, estuvo dependiendo plenamente del Señor a pesar de su circunstancia. Y dice que la solución que José presentó pareció bien ¿a quién? A Faraón, versículo 37. Dice, y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Miren, la actitud de un hijo de Dios frente a los problemas, frente a las situaciones difíciles, el participar para tratar de dar solución, es una actitud que atrae, que llama la atención de las personas. No en vano Faraón entonces toma la siguiente decisión, versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 38 estaba diciendo anteriormente, ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mis hermanos, tu actitud y la mía revelan con quién pasamos tiempo. Si somos solucionadores de problemas, si estamos dispuestos para ayudar, si estamos dispuestos para servir, si damos la gloria a Dios, si nuestra actitud revela y da confianza a las personas, cuando se trata de depender de alguien, van a buscar a un hijo de Dios que tenga estas cualidades. Así lo hizo Faraón. Y nombró entonces a José como alguien como su igual, como un asir, ¿no? un ministro, casi de la misma autoridad de Faraón. José entonces se dispone a hacer él el trabajo. Llega a semejante altura, ¿por qué razón? Porque él fue fiel a Dios. En ningún momento buscó la gloria, él solo fue fiel a Dios y atribuyó a él todos los beneficios que le adornaban su vida, todas las bondades que adornaban su vida, todas las habilidades que él tenía se las atribuyó a Dios. Ahora él comienza este trabajo y José recoge todo. ¿Saben? Antes de que comenzaran los 7 años de hambruna, vamos a leer en el versículo 48 vamos a leer, y él reunió todo el alimento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contar porque no tenía número. Esto muestra la bendición de Dios, mis hermanos. Esto es algo anormal, esto no es común, esto es maravilloso. El poder de Dios obrando. Y lo que sigue a continuación muestra la bendición. Es un ejemplo de la bendición del hecho de que José estuviera a cargo de esta situación. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera. Y los 2 hijos, sus nombres fueron Manasés y Efraín. Manasés, porque el Señor hizo olvidar a José todo su trabajo, todo el sufrimiento. Y el nombre de Efraín dice, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Eso es lo que traducen esos 2 nombres. Ahora, esto muestra la bendición de Dios. Cómo las cosas malas se pueden cambiar, transformar en cosas buenas. No por voluntad humana, sino porque Dios lo puede hacer así en tu vida y en la mía. En el capítulo 42, mis hermanos, podemos ver ahora cómo la providencia divina se abre paso. Es bien sabido por nosotros que los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Y como quiera que sea, a pesar de nosotros, se llevan a cabo. El versículo 6 del capítulo 42 dice, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Cosa que nunca se imaginaron y les desagradó por demás también los hermanos de José,
cuando José les reveló su sueño, que el Señor le había revelado, ellos no aceptaron semejante cosa y nunca se imaginaron lo mismo. Jacob nunca se imaginaron que llegaría a suceder tal cosa. Mas, sin embargo, Jacob dice la Escritura que él pensaba en eso en su corazón. Ahora se están cumpliendo esos sueños. Versículo 30 dice de la siguiente manera: aquel varón, del capítulo 42, aquel varón, Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trajo como a espías de la tierra. Esta fue la declaración que hicieron los hijos de Jacob a Jacob, diciéndole que, reconociendo que era el Señor de la tierra. En el versículo 33 también leemos: y aquel varón, Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad grano para el hambre de vuestras casas y andad. Cuando los hijos de Jacob dicen, o más bien manifiestan esta expresión, el Señor de la tierra, no saben lo que están, o sea, no saben lo que está por venir, porque aquel Señor de la tierra es el reconocimiento de que aquel que está ahora por encima de, como gobernante supremo, es su hermano, y están con sus propias palabras dando cumplimiento a la providencia divina de lo que anteriormente por sueños José les había declarado. Es interesante estas cosas. Por otro lado, vemos también cómo hay una retribución de las cosas hechas en el pasado. Cómo se retribuye la situación que están pasando los hermanos frente a José. Es una situación que los hace a ellos recordar lo que hicieron en el pasado. En el versículo 21 leemos: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mis hermanos, asimismo Faraón no quería oír los ruegos de ellos. Cuando ellos le decían: no somos espías, él seguía en su insistencia: no, sois espías y van a ir a la cárcel. Y finalmente los envió a la cárcel. Ahora, estando ellos en la cárcel, se sentían en la misma situación en la que podría haberse sentido José cuando ellos lo atraparon y lo metieron en ese pozo. De igual manera, cuando estuvo en la cárcel, ellos sienten ahora, sin ellos saber que José estuviera en la cárcel, pero ellos sabían que su hermano fue privado de la libertad cuando lo vendieron como esclavo. Ahora ellos estaban privados de su libertad, estaban viviendo lo que hicieron vivir a su hermano. Versículo 22 dice lo siguiente: entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Nuevamente aquí están diciendo: todo lo que estamos pasando es por aquello que pasamos en el pasado. Y Rubén está diciendo: vea, yo les dije que no le hicieran mal al muchacho. Ahora mire, estamos sufriendo las consecuencias de nuestros propios actos. Mis hermanos, ciertamente, nosotros no sabemos cómo nuestras acciones van a repercutir en el futuro. Por eso es mejor, mis hermanos, así como debieron haber hecho los hermanos de José, haberse arrepentido de su situación, haber hecho las cosas bien y haber sido reconciliarse entre ellos, porque nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados, se nos dio el ministerio de la reconciliación. Así hemos de vivir nosotros, porque no nos imaginamos cómo la vida nos da un vuelco. Providencialmente pueden suceder estas cosas y nosotros vivimos aquello que hacemos tal vez sufrir a otros. Mis hermanos, nosotros hemos de vivir como siervos fieles a Dios, en el plan de Dios, en la misericordia, en la bondad, en el perdón, en la restitución, en el restablecimiento de nuestras relaciones. Y tiene que ser hecho esto a tiempo, no sea que, como los hermanos de José, vieron su retribución de su extravío, de su maldad. Ahora ellos están sintiendo en carne propia
y están declarando ellos mismos que lo que están sufriendo es por la maldad de sus corazones en el pasado. Mis hermanos, la providencia divina no conoce premura ni demora. El Señor cumple sus propósitos a pesar de lo que nosotros nos esforcemos por hacer mal. El Señor te bendiga a ti y a mí. Que ojalá sus planes se puedan cumplir en nosotros en la mejor forma y no a través del sufrimiento, de la esclavitud o de la vergüenza que tengamos que pasar después como los hermanos de José. Nosotros hemos de elegir hoy cómo podemos ponernos a disposición del Señor haciendo las cosas bien, porque es lo recto, porque es lo bueno. El Señor nos bendiga.